sobre la tabla periódica. ¿Listo? Ya vimos algo relacionado con la cuestión de los inicios de la química, ¿cierto? Vimos cuál fue la importancia de la alquimia, lo que fue la piedra filosofal. Ahora vamos a hablar de la tabla periódica. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la tabla periódica? Entonces, primero vamos a hablar qué es la tabla periódica. Luego vamos a ir un poquito a la historia de la tabla periódica, cómo se formaron esos elementos. Vamos a ver cuál es la información que la tabla periódica generalmente nos da acerca de cada elemento, qué información encuentro de los elementos en la tabla periódica. ¿A qué llamamos familias? ¿A qué llamamos periodos? ¿Y a qué llamamos bloques o configuración electrónica? Esta cuestión de la configuración electrónica, no, digamos, lo que son los niveles de energía, eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Que la semana pasada estuvimos viendo algo sobre los átomos, estábamos viendo las teorías atómicas y dentro de esas teorías atómicas alcanzamos a mencionar lo de la cuestión sobre los niveles de energía, que lo vimos un poquito por encima, ¿cierto? Ya ahorita vamos a entender cómo es esa cuestión de los niveles de energía. Entonces, primero que todo vamos a hablar de lo que es la tabla periódica. Entonces, Yurani, ¿me ayudas a leer, por favor? La tabla periódica es un ordenamiento tabular de los elementos químicos organizados en función de sus números atómicos, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. La tabla periódica puede utilizarse para predecir las propiedades de los elementos y el comportamiento de los átomos en las relaciones químicas. Bueno, entonces nos dice que es una tabla, cuando nos dice es un ordenamiento tabular, quiere decir que cogieron el nombre de los elementos y los pusieron en una tabla, pero les dieron una organización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la organizaron? Primero, la organizaron por medio de cuáles son los elementos químicos que hay, cómo es o sea, qué función cumple cada uno de esos elementos químicos, cuántos átomos posee, ¿cierto? Cómo es su configuración electrónica, si tiene, digamos, un enlace, dos enlaces, tres enlaces, ¿cierto? ¿Qué propiedades químicas son las más notorias, digamos, en este sentido? Y así fue como fueron organizando o tabulando la información de la tabla periódica de estos elementos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para mí, como nos dice acá, para revisar qué propiedades tiene un elemento, cómo se comporta, cómo se comportan sus átomos, y de esa manera yo puedo ya generar nuevas reacciones. Entonces, dependiendo como yo vea esa información de ese elemento en la tabla periódica, yo ya determino si ese lo puedo utilizar con aquel otro, ¿cierto? ¿Qué puedo juntar, qué no puedo juntar? La semana pasada, por ejemplo, también vimos algo relacionado con la cuestión de Hiroshima, ¿cierto? O sea, ¿qué fue lo que sucedió, digamos, para que se diera esa bomba, ¿cierto? Vimos la trascendencia que tuvo para todos, porque es que imagínense, o sea, es la unión de muchos átomos para generar un malestar a nivel mundial, ¿cierto? Algo que nos impactó a todos. Pero entonces, miren todo lo que tuvieron que hacer, o sea, no solamente fue, no, es que van a coger unos átomos. Bueno, ahora, ¿qué átomos fueron los que juntaron? Porque entonces tuvieron que coger los elementos de la tabla periódica y empezar a determinar, ok, si yo uno el mercurio con tal otro, entonces puedo generar tal reacción química, ¿me puede servir o no me puede servir? Entonces voy a enlazar este elemento con este otro y este con este otro para poder generar todo este desastre que generaron ellos. Entonces, por eso es tan importante la tabla periódica.
vamos a hablar un poquito sobre la historia de la tabla periódica. Vamos a ver, no nos vamos a adentrar tanto en esto, porque es que ya creo que ahorita nos queda muy poquito tiempo, pero para poder tocar los temas ahorita de la división celular, la quimioterapia y lo que es la farmacología experimental. Entonces vamos a hacer un recuento así como cortico. Entonces empezamos con un señor llamado Dobereiner. Entonces este señor es quien dice, bueno, la relación entre la masa atómica y las propiedades de los elementos se da de tal manera. Entonces, ¿cómo es que es la relación entre ellos? Y dice que clasificó los elementos en tríadas. Ahorita ya vamos a mirar todo eso cuando ya entremos a revisar el diagrama. En 1850 clasificó los elementos en tríadas, lo que llevó a la primera clasificación coherente. Entonces, acuérdense que cuando yo hablo tríadas, quiere decir grupos de 3, ¿cierto? Ahora, Champ-Courtois y Newlands en 1864 nos dice que propusieron la ley de las octavas. Entonces, ¿qué quiere decir la ley de las octavas? Quiere decir que algunas propiedades, cada 8 elementos, o sea, ya está la organización en la tabla periódica, pero vamos a contar 8 elementos y cada 8 elementos quiere decir que las propiedades de esos elementos se van a repetir. Entonces van a tener una similitud. Cada 8 elementos hay una similitud en cuanto a las propiedades que tienen. Entonces, no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Ahorita vamos a ver dónde es que está el calcio, ¿listo? En qué posición está, en qué periodo. Vamos a hablar de Meyer. Entonces dice, en 1869 el señor Meyer estableció la periodicidad del volumen atómico. Entonces, los periodos, ¿cierto? Dice, elementos similares tienen un volumen similar. Entonces, cosas parecidas tienen un volumen parecido. Entonces, yo veo a una persona que es parecida a tal otra. ¿Por qué se me hace parecida? Porque su contextura, por su color de piel. Entonces, elementos similares tienen un volumen similar. Digamos, en cuanto a la altura, el espacio que ocupan en el universo, ¿cierto? Volumen similar. Los metales alcalinos, por ejemplo, comparten un volumen atómico importante. Entonces ya ahorita vamos a ver cuáles son los metales alcalinos, dónde está la posición de los metales alcalinos en la tabla periódica. Hablamos de Mendeleev en 1869. Entonces, Mendeleev es el personaje de personajes porque a pesar que, digamos, estuvo Dobereiner, Champ-Courtois, Newlands, Meyer, llega Mendeleev y él es el que va ya a darle la organización a todos los elementos. Entonces, desde 1817 con Dobereiner empiezan a decir, listo, hay tales elementos, los vamos a organizar en triadas. Después el otro que no, que la ley de las octavas. Después el otro no, pero es que tenemos que hablar de ellos según sus periodos. Y después el otro ya dice, bueno, ya tenemos ciertos elementos, ahora los vamos a organizar en una tabla, ¿cierto? Y él entonces es quien dice, bueno, yo voy a organizarlos de esta manera y él es el que presenta la primera tabla periódica. Dice, presentó la primera tabla periódica coherente. O sea, los otros eran intentos, como desde el inicio de la cuestión de la química. Todo empezó que, como hemos dicho, empezamos con la cuestión del fuego y de ahí empezamos a evolucionar y cada vez más. Y hasta el punto que este señor Mendeleev dice que esta primera tabla se basaba en las semejanzas de los elementos y las clasificó según sus masas atómicas. Entonces dice que contenía en el inicio apenas 63 elementos y alcanzó a predecir que podían formarse otros y que podían llegar a haber más elementos en esa tabla. Entonces, vamos a ir acá. ¿Qué pasa con esa tabla periódica? La tabla periódica va a estar dividida en algo llamado periodos. Los 7 periodos son las filas de izquierda a derecha, entonces son como los renglones. Entonces tenemos 7 renglones
A cada renglón lo llamo periodo. Entonces, periodo 1 es el primer renglón, periodo 2 el segundo renglón, periodo 3 el tercer renglón y así sucesivamente hasta el periodo 7. Dice, los periodos en la tabla periódica son filas horizontales que representan los niveles de energía de los electrones en la capa externa del átomo. Los elementos en el mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. Entonces, recordemos que cuando estábamos hablando sobre el átomo, decían algo sobre esta cuestión de los periodos. Por eso yo para esto me voy a devolver un poquito a lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, ya les voy a mostrar por acá algo. Entonces, hablamos de los periodos, que quiere decir cuántas, o sea, los rengloncitos, y de esos rengloncitos, cuántos enlaces o cuántas, se me olvidó ahora la palabra. Se me olvidó ahora la palabra. Se me olvidó la palabra. Bueno, ya les voy a decir. ¿Qué se me hizo? Entonces, mira, revisando acá la tabla periódica de elementos y revisando lo que estamos viendo en esta imagen, les voy a mostrar acá toda la tabla periódica. Entonces, vamos a ver la tabla periódica completa. Listo, miren la tabla periódica aquí. Entonces, nos están hablando que tenemos 7 periodos. Entonces, mírenlos acá. Acá me dice periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, periodo 8. Pero pues hay esos 8. Ese 8, pues en sí son 7 periodos, pero ese es por los nuevos elementos. Entonces, en el primer renglón, al periodo número 1, solamente están el hidrógeno y el helio. Entonces, como ellos están en ese primer renglón, quiere decir que en ese primer renglón ellos van a tener esto. Este es el primer renglón, quiere decir que tienen solamente 1 y 2 electrones. ¿Listo? Aunque creo que por acá debe haber uno que esté más clarito. No, eso esperaba. A ver, es que les quiero mostrar bien eso. No, pero esto no. No, no aparece como yo quería. Con ese mismo. Sí, no hay más. Interesantes, no. Bueno, tocó con ese mismo. Tocó seguir con ese mismo. Entonces, al primer renglón, al primer periodo, en este primer periodo solamente hay 2 electrones. Acuérdense que este es el núcleo del átomo. Dentro del núcleo están los protones y están los neutrones, pero alrededor del núcleo, mírenlo acá, están los protones y los neutrones, pero alrededor del núcleo están estas órbitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es el núcleo, están los protones, están los neutrones, pero entonces esta órbita quiere decir un nivel de energía y tiene 1 y tiene 2 electrones. ¿Listo? Mírenlos ahí. Ahora, si vamos a irnos
para nuestro renglón número 2. Entonces, el renglón número 2, que son el periodo número 2, en el periodo número 2 estaría el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Quiere decir que estos elementos tendrían esta órbita azul y esta órbita de acá, naranjita, ¿listo? Tendría esa órbita. Entonces quiere decir que en la primera órbita va a tener 2 electrones, ¿cierto? Y nos dice que en estos enlaces, en esas distribuciones, en el segundo renglón ya no tienen 2 solamente, sino que van a tener 8 electrones. Entonces mírenlos acá. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7, tiene 8. Entonces, todos esos van a tener una órbita y 2 órbitas, ¿cierto? Y van a tener 8 electrones. En la primera órbita van a tener 2 y en la segunda órbita van a tener 8. Los que están en el tercer renglón o en el tercer periodo, ¿cierto? Que son entonces el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Estos ya van a tener tres órbitas, ¿cierto? En la tercera órbita ya van a tener, por ejemplo, 18 electrones. Entonces tenemos en la primera órbita tenemos 2, en la segunda órbita van a tener 8 electrones y en la tercera entonces ya vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 electrones. ¿Listo? Ahora, nos dice que en el renglón número 4 o en el periodo número 4, ellos ya van a pasar a tener 32 electrones. Entonces, está el centro está el núcleo del átomo, la primera, ay, se me olvidó, otra vez, la primera órbita. En la órbita número 1 tiene 2 electrones, en la órbita número 2 va a tener 8 electrones, en la órbita número 3 va a tener 3 electrones, en la órbita número 4 va a tener 32 electrones, en el caso del periodo número 5. Entonces, el rubidio, el estroncio, itrio, circonio, niobio, perdón, no nicolo, sino niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estanio, antimonio, telurio, yodo y xenón. Estos elementos están en el quinto periodo, quiere decir que todos esos elementos van a tener un átomo que tiene una órbita, 2 órbitas, 3 órbitas, 4 órbitas y 5 órbitas. Por lo tanto, en la órbita número 5 va también a tener 32 electrones. ¿Listo? Los que están en el rengloncito número 6. Cesio, bario, lutecio, hafnio, tantalio, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio, talio, plomo, bismuto, polonio, astato y radón. Estos van a tener 6 órbitas, entonces quiere decir, en la primera órbita tienen 2 electrones, en la segunda 8 electrones, en la tercera 18, en la cuarta 32, en la quinta 32 y en la sexta 18 electrones. Y los que están en el periodo número 7 van a tener, en este caso, francio, radio, laurencio, rutherfordio, ducnio, seaborgio,
borio, astio, meltenio, darmstatio, roentgenio, copernicio, nionio, flerovio, moscovio, livermorio, teneso y organezón. Estos van a tener 8 electrones nuevamente. Entonces, una órbita con 2 electrones, otra con 8, otra con 18, otra con 32, otra con 32, otra con 18 y otra con 8 electrones. Esta partecita es un poquito larga, pero es para que entendamos de dónde sale esta cuestión de los periodos. Entonces, miren cómo están organizados. Los periodos son los renglones, ¿listo? Los que están aquí abajito también hacen parte de esos renglones. Entonces, por ejemplo, del renglón número 6 o del periodo número 6 también hacen parte estos de acá. Lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio y terbio. Y en el renglón número 7 o en el periodo número 7 también están actinio, torio, protactinio, uranio, neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio y novelio. Entonces, estos son algunos de los más comunes. Nos dice que, por ejemplo, estos dos elementos todavía no, o sea, están ahí, pero todavía están en estudio, ¿cierto? Nos dicen que todavía no han sido aislados como tal, no se han podido determinar a qué parte o en qué casilla como tal van a venir a pertenecer, a qué periodo o a qué, se me olvidó, se me olvidó el nombre de esto, a qué bloque van a pertenecer, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llaman estos periodos? Entonces nos dice, o bueno, para que lo que les acaba de explicar, dice, en el primer periodo, en el renglón 1, existen 2 elementos, el átomo posee electrones distribuidos en un nivel de energía. El periodo número 2, existen 8 elementos, poseen electrones distribuidos en 2 niveles de energía. El periodo número 3, existen 8 elementos, el átomo posee electrones distribuidos en 3 niveles de energía. Periodo número 4, existen 18 elementos, el átomo posee electrones distribuidos en 4 niveles de energía. En el periodo 5 existen 18 elementos, el átomo posee los electrones distribuidos en 5 niveles de energía. En el periodo número 6 son 32 elementos y sus átomos están distribuidos en 6 niveles de energía. Y en el periodo 7 también son 32 elementos con sus electrones distribuidos en 7 niveles de energía. Esto con respecto a lo que son los periodos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de lo que llamamos los bloques. Juan David, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? ¿Es Juan David over there? Ay, no. ¿Juan David está? No está. No, Juan David no está. Gerson, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, señora profe, dice, los bloques. En la tabla periódica se refieren a la distribución de los electrones de valencia de los elementos de los subniveles de energía. Los bloques provienen de los 4 subniveles de energía S, P, D y F y se relaciona con las propiedades, el comportamientos químicos de los elementos y la forma de la rep u orbital. Entonces, vamos a ver qué es eso de los bloques y cómo es eso de los subniveles de energía. Entonces, los bloques son estos. Entonces, por ejemplo, el primer bloque, S,
está dado por un no metal, que es el hidrógeno, y unos que sí son metales, que en este caso vendrían siendo litio, berilio, sodio, magnesio, potasio, calcio, rubidio, estroncio, cesio, bario, francio y radio. Esto es el bloque, uno de los bloques, este es el primer bloque que es al que llamamos S. Vamos a hablar del bloque D. El bloque D comprende todos los elementos que están acá, desde el bloque 3 hasta el bloque 12, digámoslo así, desde acá hasta acá. Entonces están escandio, itrio, lutecio, laurencio, titanio, circonio, hafnio, rutherfordio, vanadio, niobio, tantalio, dubnio, cromo, molibdeno, wolframio, seaborgio, manganeso, tecnecio, renio, borio, hierro, rutenio, osmio, naslio, cobalto, rodio, iridio, melnerio, níquel, paladio, platino, darmstatio, cobre, plata, oro, ruengenio, zinc, cadmio, mercurio y copernicio. Estos son los que hacen parte del grupo D. Ahora vamos a hablar de el grupo P. ¿Listo? Nuestro otro bloque, que en este sería el tercer bloque. Entonces nos dice que son los que están en esta partecita de acá. Entonces, boro, aluminio, galio, indio, talio, nionio, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, flerobio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, moscovio, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio, livermorio, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, teneso. Y vamos con y me faltaron acá, neón, argón, criptón, xenón, radón y organesón. Y el último grupo, en este caso el grupo F vendría siendo, el último grupo, porque estamos organizados como S, P, D y F. Entonces, mírenlos acá. Empezamos por P, D y F. Entonces, el F serían los que están aquí abajito. Lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprocio, olmio, herbio, tulio, iterbio, actinio, torio, protactinio, uranio, neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio y novelio. ¿Listo? Esos son los que hacen parte del grupo F. Entonces tenemos 4 grupos. Ahora, ¿qué son los elementos y cómo fue que se formaron esos elementos? Entonces vamos a ver acá una pequeña historia de cómo fue que se formaron esos elementos. Listo, les voy a mostrar acá. Como por ejemplo en el universo, el estallido de las estrellas se mezcla y a partir de ello se generan nuevos elementos químicos, ¿cierto? Entonces por eso podemos decir que cada momento, en todo momento se nos están creando nuevos elementos, por eso ahorita hay una tabla periódica con una cantidad ahí de elementos, pero de repente aparecen más y otros tantos y van a seguir apareciendo porque pues ustedes saben que venimos en constante evolución. Entonces, ya mirando acá, a ver. Ay, ¿dónde está? Acá. Vamos a retomar acá. Entonces, nos dice que la tabla periódica contiene todos los elementos químicos conocidos hasta la fecha. Nos dice que por lo menos hay hasta el momento 118, puede que hayan más, ¿cierto? Entonces, dice qué información vamos a encontrar en la tabla periódica de estos elementos. Entonces, vamos a encontrar el número atómico, es decir, la cantidad de electrones que tiene,
el peso atómico, electrones de valencia, la densidad, a qué familia pertenece, cómo es su configuración electrónica, que es el uso de los grupos, ¿cierto? ¿A qué grupo pertenecen? ¿En dónde están esos electrones? Si hay un punto de ebullición, a cuánto asciende el punto de ebullición, cuánto es su punto de fusión y cómo se llama y el símbolo del elemento. Ahora vamos a hablar de las familias. Entonces, acá vamos a hablar de 18 familias. Las familias son, en este caso, como vemos acá, ¿dónde está? Ay, bueno, acá no se ve. Entonces, las 18 familias son estas, o sea, hablamos ahorita de los grupos, sin embargo, si retomamos y mencionamos lo que son las familias, entonces, cuando hablamos de las familias, vamos a ver esto que está acá, vamos a verlo desde la tabla periódica. Entonces, tenemos 18 familias que son, tenemos 1 que son los periodos, número 2 que son los grupos, que ya vimos cuáles eran los grupos, y ahora las familias son cada una de las columnas de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo voy a contar 18 columnas. Columna número 1 desde el hidrógeno hasta el francio, columna número 2 desde el berilio hasta el radio, columna número 3 desde el escandio hasta el laurencio, columna número 4 desde el titanio hasta el rutherfordio, columna número 5 ay, se me olvidó, familia número 5, desde el vanadio hasta el dubnio, familia número 6, desde el cromo hasta el seaborgio, familia número 7, desde el manganeso hasta el borio, familia número 8 desde el hierro hasta el acio, familia número 9 desde el cobalto hasta el melnerio, familia 10 desde el níquel hasta el darmstatio, familia 11 del cobre al roentgenio, familia 12 del zinc al copérnico, familia 13 del boro al nionio, familia 14 del carbonio hasta el flerovio, familia 15 desde el nitrógeno hasta el moscovio, familia 16 desde el oxígeno hasta el livermorio, familia 17 desde el flúor hasta el teneso y familia 18 desde el helio hasta el oganesón. Entonces, esa es la forma como está organizada nuestra tabla periódica. ¿Listo? Cada familia va a tener un nombre, ¿listo? No vamos a hablar como tal de qué hacemos en cada una de las familias, porque no alcanzamos a ver todo eso, pero necesitamos saber de qué tratan. Entonces, la familia número 1, el grupo 1 son los metales alcalinos, grupo número 2 o familia número 2, metales alcalino-térreos. Esta presentación yo se las voy a compartir para que puedan revisar toda la información que está acá más a profundidad. Familia número 3, familia del escandio, grupo 3, grupo número 4, familia del titanio, grupo número 5, familia del vanadio, grupo 6, familia del cromo, grupo 7, familia del manganeso, grupo 8, familia del hierro, grupo 9, familia del cobalto, grupo 10, familia del níquel, grupo 11, familia del cobre, grupo 12, familia del zinc, grupo 13, familia del boro, grupo 14, carbonoideos, grupo 15, nitrogenoideos, grupo 16, calcógenos o angífenos, grupo 17, halógenos y grupo 18, los gases nobles. ¿Listo? Esto es todo lo relacionado con la tabla periódica, cómo se organizan sus electrones, qué tipo de elementos pueden haber. Entonces, recuerden que
todos estos elementos que están en la tabla periódica son los que van a conformar los átomos. Entonces hay átomos que están formados solo por calcio, pero entonces el calcio tiene alguna mezcla con otro tipo de metal o con un halógeno, con un metaloide. Acá, digamos, acá nos dice cuáles son los metales, los no metales, los halógenos, los metaloides, los actínidos, los gases nobles, los lantánidos. Se pueden juntar para formar algo nuevo. Ahora, vamos a ver una manera de aprendernos se me olvidó, elementos de la tabla periódica. Entonces, vamos a escuchar un rap. Todo lo que vemos a través de este universo está en la tabla periódica con los siguientes versos. Todo está compuesto por átomos en cimiento que se puede desglosar. Más la tabla periódica, o sea, creo que ese rap está muy fácil de entender, está muy diciente en muchos aspectos. Bueno, y ahora, después de hablar de la tabla periódica, vamos a pasar a revisar, listo, ya vimos todo lo de la tabla periódica, cómo se juntan los átomos para formar algunos elementos, cuáles son los niveles de energía, ¿cierto? Ahora vamos a continuar hablando, perdón, porque yo no he abierto acá el archivo. Vamos a continuar entonces hablando sobre la teoría celular. ¿Listo? Entonces ya hablamos de la tabla periódica, ahora vamos sobre la teoría celular para poder hablar del ADN. Y luego ahí sí podemos entrar a hablar del tema de la quimioterapia y de la farmacología experimental. Entonces ya sabiendo cómo es la cuestión de los átomos, cómo es la cuestión, digamos, de la tabla periódica, la química y todo esto, ahora sí podemos hablar de la teoría celular. Entonces resulta que la teoría celular, vamos a hablar acá de la teoría celular con esta presentación. Entonces, la teoría celular nos ayuda a responder ciertas preguntas. Entonces, Yurani, ¿qué es una célula? Pues es una partícula que tenemos todos en la piel. En la piel, bueno, en todo el organismo, ¿cierto? Gerson, ¿qué es la célula? ¿Qué es una célula? Profe, pues las células pues es parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? De todo, digamos, de todo el organismo, de todo, profe. Ok. Creo que todo el cuerpo creo que todo el cuerpo está lleno de células. Todos somos células, ¿cierto? Nosotros somos una célula, lo que pasa es que ya somos una célula que camina, que podemos movernos, que podemos cocinar, imagínense, somos una célula prácticamente, ¿cierto? Somos la unión de dos células. Entonces nos dice, ¿qué son las células? Jorge, ¿me ayudas a leer, por favor? Señora, ¿qué son las células? Son los componentes básicos de la vida. Las hay en todos los tamaños y formas. Algunas células son tan pequeñas que solo se pueden observar con un microscopio, pero otras son lo bastante grandes como para sostenerla, como los huevos. Entonces, por ejemplo, nosotros somos células, ¿cierto? Somos la unión de una célula llamada óvulo y otra célula llamada espermatozoide.
Pero resulta que las gallinas ponen huevos, entonces esos huevitos son células y nosotros podemos coger esa célula, porque si nosotros destapamos un huevo, partimos un huevo, podemos darnos cuenta que tiene un núcleo, ¿cierto? Que viene siendo la yema. Entonces, prácticamente las células vienen siendo la representación de un huevito, ¿cierto? Entonces también tienen su núcleo, pero en el núcleo vamos a encontrar cosas fundamentales y en ese núcleo viene algo llamado el material genético. Bueno, nos dice que la célula más pequeña puede llegar a medir, acá en este caso hablamos de nanómetros, que eso es, mejor dicho, una unidad más chiquitica que los milímetros, ¿cierto? O, por ejemplo, nos dice que uno de ellos, la célula más grande, es el huevo de avestruz, que mide 15 centímetros de diámetro. Entonces, imagínense los huevos de avestruz. ¿Han visto huevos de avestruz? ¿Quién de ustedes ha visto huevos de avestruz? ¿Quién me cuenta? Jorge, ¿has visto huevos de avestruz? No, señora. Nunca. Gerson, ¿tú has visto huevos de avestruz? Son unos grandes, profe, unos Sí. grandísimos. Sí, sí. Yurani, ¿has visto huevos de avestruz? No, señora. ¿Nunca? No, señora. Brian, No, profe, tampoco. ¿no? Yo una vez vi unos porque con unos chicos de un colegio se les hizo una salida pedagógica, pero no me acuerdo si fue a Panaca o a dónde fue, y tenían avestruces y vimos unos huevitos. Son grandísimos. Sin embargo, pues nosotros, la célula más grande a la que tenemos alcance a diario, pues son los huevos de gallina, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos de células. Por ejemplo, ¿a qué te recuerdan y dónde podemos encontrarlas? Por ejemplo, las bacterias. ¿Dónde podemos encontrar las bacterias? Por favor, quien tenga que me pueda decir dónde podemos encontrar las bacterias. Pueden levantar su mano. Brian. Profe, pues las bacterias, básicamente en todo lado, solamente que no, pues nosotros no percibimos y no las vemos. Porque, Hasta en los ojos. Sí, tienes toda la razón. exacto. Sí, porque por lo menos o sea, un ejemplo, en las uñas, en la comida, cuando hay hongos, esos pues también son bacterias, ¿no? Ujú. Todo, básicamente todo, en todo lado pueden Ok. estar. Sí, señor. Ahora, los glóbulos rojos. ¿Dónde los encontramos? Levanten su mano. ¿Quién me puede decir dónde vemos? Jorge. ¿El profe eso es de la sangre? ¿Algo En así? la sangre. Sí, señor. Los glóbulos rojos están en la sangre. Muy bien. ¿Dónde encontramos las neuronas? Yurani. Una cabecita, profe, en el En la cerebro. cabeza, en el cerebro, ¿cierto? Dice, células epiteliales columnares. ¿Dónde creen que encontramos las células epiteliales columnares? Jorge. ¿Eso es en la piel? Bueno, puede ser, las células epiteliales pueden estar en la piel si fuera, digamos, bueno, no sería en la piel. Bueno, entonces estábamos diciendo, me decía Jorge, que las células epiteliales columnares, entonces hablamos que las células epiteliales lo que hacen es, vienen como en forma de columna, ¿cierto? Se les dice columnares porque tienen esta forma de columna. Sin embargo, estas células están diseñadas pero para recubrir, digamos, cosas que secretan mucosidad. Por ejemplo, el estómago secreta mucosidad,
Las papilas gustativas secretan mucosidad. Por ejemplo, acá la nariz, la parte de adentro, secreta mucosidad. Entonces acá adentro, ahora dice célula muscular esquelética, donde podríamos encontrar la célula muscular esquelética. ¿Qué me dicen ustedes? Gerson, Jorge, ¿alguna idea? Profe, eso es pues los músculos, ¿no? Cuando se adhieren pues, al esqueleto, algo así. Sí, La, pues obviamente como tienen que ayudar a que, por ejemplo, el esqueleto esté bien, los huesos, ¿cierto? Entonces forman el músculo esquelético. Sí, señor. Ahora, por ejemplo, hablamos de células grasas. ¿Dónde encontramos la célula grasa? eso ya es como algo que no es del cuerpo como tal. Pues las células grasas se pueden encontrar, por ejemplo, en varios lugares, ¿cierto? O sea, las podemos tener repartidas en varias partes del cuerpo. Entonces pueden estar debajo de la piel, digamos, en estas cositas, ¿cierto? Que a uno se le mueve acá. Debajo pueden estar las células grasas, acá puede estar la célula grasa, en la médula ósea se puede dar la célula grasa. Por ejemplo, tener esta cuestión, ¿listo? Las células grasas. A ver qué dice Yurani. Me voy a terminar robando todos esos stickers. A ver, ¿por qué no han entrado? Dice, célula muscular lisa. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos célula muscular lisa? ¿Dónde podemos encontrar la célula muscular lisa? Eso ya va sobre el mismo músculo. Sobre los músculos, dice, por ejemplo, Jorge. Entonces, ¿dónde más podemos encontrar la célula muscular lisa? ¿Qué dicen ustedes? ¿En dónde los podemos encontrar? Entonces, esa célula muscular lisa es, como su nombre lo indica, es lisa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, donde podemos encontrar esos recubrimientos, esas paredes lisas, son, por ejemplo, el hígado. En cuanto a órganos de nosotros, tenemos, por ejemplo, el corazón, el hígado, el... ¿Cómo es que se llama? El corazón, el hígado, y se me olvida el otro. Eh, el corazón, el hígado, el páncreas, los intestinos también. Dice células de la piel. ¿Dónde encontramos las células de la piel? Espérenme porque ahora no veo quién está. ¿Dónde encontramos las células de la piel? Yurani. ¿Dónde se pueden encontrar las células de la piel?
Entonces, Jorge, ¿alguna idea? Profe, nuestras manos, en nuestra piel. En la piel, ¿cierto? Pero entonces no las vamos a encontrar solamente en la parte externa, sino en la parte más profunda, ¿cierto? De la epidermis. Entonces nosotros tenemos nuestra epidermis, pero más adentro de la epidermis hay otra capa llamada basal. Entonces, en esa capa también podemos encontrar las células musculares, las células de la piel. ¿Y las algas? ¿Dónde encontramos algas? ¿Dónde me dicen ustedes que encontramos las algas, Brian? Profe, ¿alas o algas? Es que no veo bien. Algas. ¿Algas? Ah, pues, profe, en el mar o en el océano también. Ok, muy Aunque, bien. aunque mayormente se pueden encontrar cerca de los arrecifes, o arrecifes, como se diga. Arrecifes, ok, muy bien. En el Bueno, agua salada, ¿no? en agua salada, dice Yurani, muy bien. O sea, hay en muchos lados, ¿cierto? O sea, donde haya de pronto agua podemos encontrar las algas, en algunos lugares. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar. Estos son los ejemplos de algunas células. Ahora, ¿quién descubrió las células? Entonces nos dice que Robert Hooke descubrió las células en el año 1665, ¿cierto? Entonces empezó a mirar en el microscopio y ahí fue donde se dio cuenta que había unas cositas así raritas y ahí es donde hablamos que se da el inicio o el descubrimiento de la célula. Resulta que este señor Robert Hooke habla de algo llamado la teoría celular. Entonces, la teoría celular nos dice, número uno, que todos los organismos están formados por células. Dice, un organismo vivo puede estar formado por una sola célula o por billones de células. Entonces, una ameba puede tener solamente una célula, a lo que llamamos un organismo unicelular. Pero nosotros somos llenitos con billones de células, por lo tanto nosotros somos llamados pluricelulares, multicelulares. En este caso dice, el postulado número 2 según la teoría, nos dice todas las funciones vitales de un organismo tienen lugar dentro de la célula. Entonces, ahorita, ¿por qué necesitamos entender esto? Porque a partir de eso es que venimos a hablar de enfermedades como el cáncer, que ahorita vamos a ver cómo es lo de la quimioterapia. Entonces, a las células se les puede llamar la unidad básica de la vida. Para ser considerado una forma de vida, algo tiene que tener al menos una célula. Para que se pueda dar una enfermedad terminal como lo es el cáncer, al menos una de sus células tiene que estar enferma y esa enfermedad de esa célula se va a reproducir para formar más células, ¿cierto? Pero entonces se pueden formar células que son benignas como células que son malignas. Nos dice, todas las células proceden de otras células ya existentes. Entonces tenía esta célula, pero esta célula se reprodujo, creó otras tantas. Una célula no puede existir ni surgir de forma espontánea de un ser inerte. Entonces, todo tiene que ser, primero, la unión de muchos átomos, pero entonces esos átomos van a formar unas moléculas, esas moléculas se van a juntar para formar unos elementos químicos y todos esos elementos químicos se juntan para formar otras sustancias, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con estas células. Voy a juntar muchos átomos que van a formar moléculas que van a tener unos contenidos de ciertas propiedades químicas para formar esa célula y esa célula va a tener un contenido que es en este caso la información genética. Nos dice, las células son los componentes básicos de la vida y tienen formas y tamaños muy variados. El desarrollo del microscopio permitió descubrir las células y tenemos tres principios que los acabamos de ver. Ahora, la célula se tiene que reproducir. Nos estaban hablando de un proceso de reproducción acá. Entonces, van a haber dos procesos de reproducción muy importantes. Entonces, uno se llama la mitosis. Entonces,
Lo que va a hacer la mitosis en este caso es, bueno, vamos a leerlo, perdón. Brian, ¿me ayudas a leer? Voy, profe. A ver. ¿Qué es la mitosis? Mitosis es el proceso en el que una sola célula madre se divide para formar dos células hijas idénticas. Ok. Entonces, la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Entonces, primero que todo, la mitosis, bueno, vamos a tener acá una división celular, ¿cierto? Esta mitosis lo que va a hacer es que me va a hablar de el contenido genético, ¿cierto? Entonces, vamos a leer qué pasa con los organismos unicelulares y qué pasa con los organismos pluricelulares. Jorge, ¿me ayudas a leer? Los organismos unicelulares se someten a mitosis para reproducirse asexualmente. Los organismos multicelulares se someten a mitosis para crear nuevas células para el crecimiento y reparar células viejas. Bueno, ¿qué tenemos que entender de la mitosis? La mitosis es el proceso en el cual se van a crear las células del cuerpo. Entonces acuérdense que las células del cuerpo, las células del cabello, las células de la piel, las células de los órganos, las células de los sistemas, las células de los tejidos, para eso me sirve la mitosis. Entonces, por ejemplo, si yo me corto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Mis células se tienen que regenerar, tienen que hacer un proceso, tienen que hacer un proceso de división. ¿Para qué? Para volver a generar el tejido. Entonces, este es el proceso para que todo eso pueda suceder, todo ese tejido, ¿cierto? Entonces, se van a dividir de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se llaman esos procesos. Obviamente, pues uno no los ve porque pues es algo que no se puede, o sea, pues nosotros no lo podemos ver a simple vista, pero como, o sea, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, nos cortamos o algo y pues se vuelve a generar la capa, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que, digamos, vamos a hablar del caso específico de la situación de una persona con cáncer. La persona con cáncer va a tener unas células malignas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cáncer, porque hay muchísimos tipos de cáncer. En este caso, algunas personas son sometidas a un proceso llamado quimioterapia, otras a un proceso llamado radioterapia y otras a otro proceso que es la cirugía. Pero entonces no solamente las personas con estos casos van a sufrir, a tener que enfrentar una cirugía. ¿Alguno de ustedes ha sido operado? En este caso, levanten su mano. Yo quiero ver quién de pronto ha tenido que recibir o a quién ha tenido que operar. ¿A ninguno? De nada. Jorge, ¿a ti te operaron? ¿De qué? A mí me sacaron la apéndice. ¿La qué? Apendicitis. Apendicitis, por apendicitis. Uy, ok. Entonces, para esa cirugía, ¿cierto? A Jorge le tuvieron que abrir, que me imagino que tienes una cirugía acá chiquitica, ¿cierto? Resulta, ¿sí? Te quedó algo chiquitico. Sí, señora. Una cicatriz Entonces, ahí. ahí en ese caso, en esa herida que a Jorge esa herida, ese corte que tuvieron que hacerle para hacerle la cirugía, hubo un proceso de mitosis. ¿Para qué? Para regenerar todo ese tejido que se cortó. Entonces, ¿qué hicieron las células de Jorge para volver a generar ese tejido? Vamos a ver. Entonces, la primera fase que tuvo que hacer la célula se llamó interfase. Jorge, ¿me ayudas a leer qué pasó en la primera fase de curación para poder cerrar esa herida? Interfase. Interfase. La célula crece en tamaño y replica su ADN para prepararse para la división celular. Esta etapa ocurre antes de que comience la mitosis. Listo. Entonces, la primera etapa para que
pudiera generarse toda esa nueva célula del cuerpo en el caso, para regenerar todo eso, se llamó interfase. Luego de esa interfase, Gerson, ¿qué pasó? Se dio la profase. ¿Qué es la profase? Sí, profe, dice, profase, los cromosomas, materia genética, se condensan, se enrollan fuertemente y el núcleo desaparece. Ok, vamos con la siguiente fase, metafase, Yurani. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula y se unen a los microtúbulos en preparación para separación. Ok. Vamos con Brian, anafase. Anafase. Las cromáticas se separan y se mueven a extremos opuestos de la célula. Esta etapa asegura que cada célula contenga cromosomas idénticos después de dividirse. Muy bien. Luego viene una fase llamada telofase que dice, se forman dos nuevos núcleos alrededor de cada conjunto de cromosomas. Los cromosomas se condensan y las células comienzan a separarse unas de otras. Y vamos con algo llamado citocinesis. Jorge, entonces, ¿cómo terminó tu proceso? El citoplasma de la célula madre se divide para formar dos células hijas idénticas. Entonces, miren todo el proceso que tiene que hacer una célula para reproducirse, ¿cierto? Y en este caso, ese proceso de mitosis, mírenlo acá, me estaban hablando que querían ver algo en inglés, acá está, the whole process, el proceso completo, the whole process of the mitosis. Entonces, we say interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytogenesis. Yes, this is the whole process in the cell's reproduction, or the process for cell's reproduction. This first is called mitosis. Yes. Entonces vamos ahora a hablar de la otra, del otro tipo de división celular. Mientras que en el caso de la mitosis, este proceso era para producir nuevas células en el cuerpo, la meiosis, que es lo que va a hacer es una división celular para producir óvulos y para producir espermatozoides. ¿Listo? Esa es la diferencia. La mitosis es para todas las células de regeneración del cuerpo, mientras que la meiosis es para crear óvulos y para crear espermatozoides. Entonces, todos nosotros tenemos la función de crear, en el caso de los hombres, ustedes crean los espermatozoides, nosotras las mujeres creamos los óvulos. Para los hombres el proceso es uno, para nosotros es otro, porque digamos nosotras creamos los óvulos nuevos después que hemos tenido el periodo menstrual. Entonces la mujer tiene ese desprendimiento, ¿cierto? Mensualmente el óvulo que no ha sido fecundado se extrae a través de la menstruación, ¿cierto? Pero entonces nuevamente mi cuerpo va a tener ese proceso meiótico de meiosis, ¿cierto? Y entonces se va a volver a generar un nuevo óvulo. Entonces, ¿cómo hacemos para que se generen esas nuevas células? Lo mismo, los hombres, digamos, están produciendo constantemente espermatozoides, ¿cierto? Entonces, imagínense la cantidad de espermatozoides que produce el hombre. Entonces, quiere decir que está en constante función la célula haciendo estos procesos de meiosis para crear todos esos nuevos espermatozoides. ¿Cómo hace la célula para hacer ese proceso de meiosis? Entonces, Yurani, ¿me ayudas con qué es la meiosis, por favor?
tipo. Aló. Tipo de división celular en la que una sola célula se divide 2 veces y produce 4 células hijas con la mitad de la cantidad de material genético, celular y sexuales. Células sexuales, ok. Entonces, vamos a ver cómo es ese proceso. Dice, ¿por qué es importante este proceso de meiosis? Gerson. Sí, profe, dice, la meiosis se asegura de que todos los organismos producidos a través de la reproducción sexual contengan el número correcto de cromosomas, la mitad de cada padre. Ok, entonces gracias a ese proceso nosotros somos creados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se produce el espermatozoide, se produce el óvulo, se encuentran, generan una nueva célula que se va a volver un ser vivo como nosotros y nosotros vamos a repetir ese proceso. Entonces, miren acá las etapas de la meiosis. Nos dice que la primera etapa se llama profase. Entonces los cromosomas se condensan y el nucleolo se descompone. A medida que los cromosomas se mueven, se produce el entrecruzamiento, lo que significa que se puede intercambiar material genético. La segunda fase es la metafase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la mitosis también tenemos algo llamado metafase, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de la metafase 1, porque es que acá hay dos procesos de meiosis. En la meiosis se dan dos momentos. Entonces vamos a hablar de la metafase número 1, Brian. Metafase 1. Los cromosomas se alinean en pares en el centro de la célula. Se produce una selección aleatoria, lo que significa que los pares de cromosomas se alinean aleatoriamente. Vamos con anafase 1. Jorge. Anafase 1. Los pares de cromosomas se separan y se mueven a extremos opuestos de la célula. Esto asegura que cada célula contenga la mitad del número de cromosomas. Haploide. Haploides, muy bien. Vamos con algo llamado telofase 1. Gerson. Sí, profe, dice, se forman dos nuevos núcleos alrededor de cada conjunto de cromosomas. El citoplasma se divide y se forman dos células hijas haploides. Muy bien. Vamos a hablar de la profase número 2. Yurani. La fase 2 permite la creación de 4 células sexuales, haploides, espermatozoides y óvulos. Los cromosomas se condensan y el núcleo se rompe en ambas células. Ahora vamos a hablar de la metafase, la segunda metafase. Entonces, en esa segunda metafase, ¿qué pasa, Brian? Entonces, metafase 2. Los cromosomas se alinean en una sola fila en el centro de la célula. Esto ocurre para garantizar que las cromátidas hermanas se separen en la siguiente etapa. Vamos a hablar de la anafase número 2. Jorge. Are you there? ¿Estás por ahí, Jorge? Anafase 2. Sí. Las cromátidas hermanas se separan y se mueven a extremos opuestos de la célula.
Esto asegura que las células hijas permanezcan haploides, lo que significa que tienen la mitad de del material genético de la célula madre original. Ok. Y vamos con telofase 2, Gerson. Sí, profe, dice, se forman 4 nuevos núcleos alrededor de cada conjunto de cromosomas. Los citoplasmas se dividen y se forman 4 células hijas haploides. Entonces, el proceso completo, the whole process, here it says, prophase, metaphase, anaphase, and telophase is the first phase. But on the second hand, we also have second phase. In this case, we say prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So that's why we say prophase number 1, metaphase number 1, anaphase number 1, telophase number 1. Then there is a second phase, and that's why we say prophase number 1, prophase number 2, metaphase number 2, anaphase number 2, and telophase number 2. That is different. Yes, we have 2 phases, yes, but in each one of these phases, we have first phase, second phase, and in each one of them, we repeat the same process, but with different cells, yes? Or in this case, they repeat all the first phase by their own. Entonces, tenemos fase 1 y fase 2. En la fase 2 es repetición de la primera fase. Lo que pasa es que ya hay 2 células, ¿cierto? Desde la telofase se crean 2 células nuevas y esas van a crear otra fase y así sucesivamente va a ser el proceso completo para poder generar o para poder crear estas células que son el espermatozoide y el óvulo. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Preguntas. Brian. Profe, me creería si le dijera que le iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó que le iba a preguntar. Es que estaba asimilando pues, lo que estaba diciendo en inglés y le iba a decir, le iba a responder eso, pero se me olvidó también lo que le iba a preguntar, porque ya tenía una pregunta desde hace rato. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Esto es con respecto a la teoría celular y al proceso de toda esta división celular. Resulta que nosotros, dentro de lo que íbamos o lo que tenemos para el día de hoy, ¿cierto? De lo que tenemos que hablar en el día de hoy, hay algo llamado la quimioterapia. Y resulta que, ¿por qué vamos a hablar de la quimioterapia? Porque estamos viendo cómo se dividen las células, estamos viendo cómo el material, cómo todos esos elementos químicos tiene, pues en este caso, cómo afecta en cierto modo todo el desarrollo de las células, ¿cierto? Y cuando hablo del desarrollo de las células, estoy hablando de un proceso de meiosis y estoy hablando de un proceso de mitosis. Quiere decir que en esos procesos de meiosis y de mitosis, yo tengo el riesgo que de pronto en esa carga genética, ¿cierto? Todos tenemos células cancerígenas, ¿cierto? Pero entonces algunas se desarrollan, otras no. Entonces, hay un proceso de meiosis y de mitosis. En ese proceso de meiosis y de mitosis, infortunadamente va a llegar un momento en el que una de las células puede que contenga algún malestar, ¿cierto? Y se genera aquella enfermedad llamada el cáncer. Entonces, vamos a hablar acá, nos dice, ¿qué es la quimioterapia? Entonces nos dice que es un medicamento que generalmente se utiliza para tratar el cáncer. Sin embargo, la quimioterapia no solamente trata el cáncer, puede tratar muchísimas otras enfermedades. Entonces, nos dice que cuando hay una cuestión en un cuerpo que tiene, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer,
Nos dice que podemos eliminar las células cancerógenas, aunque cuando esas células cancerosas se han expandido, se han propagado, a este proceso ya se le llama metástasis, ¿cierto? Porque cuando hablamos de metástasis quiere decir que esas células se pasaron a otras partes del cuerpo que están lejos del tumor original. Entonces, el tumor original puede estar, por ejemplo, en el estómago. Ese sería el original, tumor original o tumor primario. Pero cuando ese tumor primario, las células de ese tumor primario empiezan a reproducirse, ¿cierto? En vez de reproducir células benignas, se empiezan a reproducir más las malignas, se empieza a regar y se genera lo que nosotros llamamos la metástasis. Entonces, ¿qué pasa? Para poder atacar esas células, ¿cierto? En este caso que estamos hablando de las células cancerosas, nos dice que hay diferentes tipos de quimioterapia. Entonces, acá, por ejemplo, hablamos hay unos fármacos, que por eso vamos a hablar de la cuestión de la farmacología, que se van a utilizar para acabar con esas células. Entonces nos dice que hay algo llamado el tratamiento primario. El tratamiento primario es una quimioterapia curativa. Cuando hablamos de quimioterapia curativa, nos dice el objetivo del tratamiento es destruir todo el cáncer y evitar que vuelva a aparecer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace inicialmente, por eso es el tratamiento primario y a eso se le llama la quimioterapia curativa. Pero resulta que, por ejemplo, me tienen que hacer más tratamientos, entonces me tienen que hacer una quimioterapia primero antes de empezar a hacer otros procedimientos, como cuáles, como la cirugía y la radioterapia. Entonces, me mandan a una quimioterapia que se llama quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es administrarse antes de la cirugía, administrarse antes de la radioterapia. ¿Para qué? Para reducir el tumor y que cuando ya me hagan la cirugía el tumor ya esté más pequeño, o la radioterapia y el tumor ya está más pequeño. Por eso es una quimioterapia neoadyuvante. Vamos a hablar de otro tipo de tratamiento de quimioterapia que en este caso se llama la quimioterapia adyuvante. Cuando hablamos de la quimioterapia adyuvante, quiere decir que esta quimioterapia se va a suministrar, se va a administrar después de un procedimiento. Entonces, si la persona tuvo una cirugía, después de la cirugía le van a hacer una quimioterapia adyuvante. Quiere decir que después de la cirugía le tienen que hacer la quimioterapia. ¿Para qué? Para destruir las células cancerosas que queden por ahí, porque la cirugía no quiere decir que ya voy a quedar sin cáncer. Que me hagan radioterapia no quiere decir que yo ya voy a quedar sin cáncer. Pueden quedar células. Entonces, ¿qué pasa? Nos tienen que administrar una quimioterapia adyuvante. Dice, para retrasar la progresión del cáncer y aliviar los síntomas. En este caso, esta quimioterapia se llama quimioterapia paliativa. La quimioterapia paliativa nos dice, cuando el cáncer no es curable, la quimioterapia puede reducir los tumores y prevenir el crecimiento y la diseminación en varios periodos. Es decir, voy a aplicar esta quimioterapia para que la persona ya no tenga que sufrir que se le va a crecer el tumor o que le va a generar, por ejemplo, que se le riegue más, ¿cierto? Entonces, lo que hacen con la quimioterapia paliativa es ayudar a que la persona pueda sobrevivir un tiempito más. Lo que hace la quimioterapia paliativa es aliviar los síntomas que trae el cáncer, porque el cáncer va a generar dolores, va a generar de todo, caída de cabello a partir de las demás quimioterapias. Con la quimioterapia paliativa se pretende mejorar la calidad de vida del paciente, pero pues ustedes, yo creo que pues quienes hemos tenido en la familia o personas allegadas con casos de cáncer, uno sabe que por más quimioterapia paliativa es complicado mejorar la calidad de vida de una persona. Entonces, ¿qué tipos de quimioterapia hay?
la quimioterapia intravenosa, la quimioterapia oral, inyección en el músculo o dependiendo en una parte, en un brazo, en una pierna, ¿cierto? Entonces, directamente en la arteria que suministra sangre al cáncer, porque hay unos tumores que tienen prácticamente venitas, ¿cierto? Entonces, ahí mismo se les pone la quimioterapia vía intraperitoneal. Peritoneo. El peritoneo es una bolsa. Entonces, por ejemplo, yo tengo una bolsita. Entonces, digamos que esta es mi bolsita, ¿cierto? Este es el peritoneo. Voy a dejar de compartir. Entonces, este es el peritoneo y en este peritoneo, por ejemplo, yo tengo algo llamado el estómago, tengo el hígado, tengo los intestinos. ¿Sí ven? Esta bolsita es la que me contiene todos los órganos, ¿cierto? Los órganos no pueden estar así volando, porque imagínense, o sea, uno va a saltar y ¡uy! Se le sale por allá un intestino. Entonces, tenemos que tener todo dentro de una bolsita, ¿cierto? Y resulta que hay una quimioterapia que va intraperitoneal porque quiere decir que hay posibilidades que el cáncer esté en el peritoneo o en alguno de los órganos que están contenidos en el peritoneo. Esa es la intraperitoneal. Brian. Profe, ¿peritoneo o no era peritone? Es que yo había escuchado así. Hay unas personas que le dicen peritoneo y hay otras personas que le dicen peritoneo. Yo sé que se llama peritoneo porque en mi caso, mi mamá sí sufrió de cáncer y mi mamá precisamente murió. O sea, yo me enteré de esa cuestión del peritoneo porque mi mamá murió de eso. O sea, a mi mamá le dio un cáncer de peritoneo metastásico a ovario. Ese fue el DX, ese fue el diagnóstico. Entonces, quiere decir que la bolsa que recubre las vísceras, que es el peritoneo, fue la bolsa o sea, las células de cáncer se generaron ahí en el peritoneo y del peritoneo esas células cancerígenas se le empezaron a regar a otros de los órganos y entre esos órganos le llegó al ovario. Entonces por eso sé que se llama también peritoneo, porque si a mi madrecita se la llevó el cáncer por eso. Y hay otro tipo de quimioterapia que es la vía tópica. Entonces, se la aplican acá. Entonces, ese tipo de quimioterapia tópica, pues ya puede ser para los casos de cáncer de piel también, aunque pues generalmente con lo que uno más está es con los casos de quimioterapia, pero digamos la intravenosa, todo, generalmente uno conoce personas que están o tomándose la quimioterapia oral o la quimioterapia intravenosa, ¿cierto? Es más como con las que uno de las que uno más tiene conocimiento. ¿Ustedes han tenido casos de cáncer en su familia? ¿Conocen personas que estén sufriendo o padeciendo esta enfermedad? Pueden levantar sus manos. Ya no participan. Yurani, Pues Gerson, de Jorge. cáncer sí he escuchado pues varios amistades que sí. Por ejemplo, tengo una conocida que tiene cáncer de estómago, casi la mayoría es de estómago, siempre escucho Cierto, eso. tremendo, ¿cierto? Porque hay personas que, digamos, están con cáncer y se hacen muchos estudios y ya lo último es que se dan cuenta de que la persona pues tiene cáncer, pero cuando ya está, mejor dicho, en las últimas. ¿Por qué pasa eso? O sea, no. Muchas veces no se puede dar el estudio tan rápido. Si se dieron cuenta que, digamos, para poder encontrar las células, miren cómo se reproducen. Y es que son millones de células, millones. Y hay veces en los estudios solamente aparecen unas células, pero no aparecen las otras. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, que les estaba contando, mi mamá era la mujer, mi mamá era muy juiciosa para las cuestiones médicas, o sea, era una cosa brutal, mi mamá no faltaba nunca a sus exámenes médicos, entonces
iba al médico general, iba a hacerse la, ¿cómo es que se llama? Esta revisión que nos toca a nosotras cada año, la citología vaginal. Se mandaba a hacer sus exámenes de sangre, se mandaba a revisar porque ella sufría mucho de gastritis, de hernia, que la hernia, no mentiras, hernia discal, no, sino hernia, la hernia hiatal, creo que se llama. Entonces, empiezan con cositas. Si vieron lo que pasa, digamos, con lo que estábamos viendo de la reproducción celular, entonces pusimos el ejemplo de la cirugía de Jorge, pero si digamos es algo interno, ¿cierto? Que en este caso son lo que nosotros llamamos ahorita las células epiteliales musculares, las células epiteliales eh, columnares, ¿cierto? Que están dentro de nosotros. Algunas de esas células puede que no se reproduzcan, ¿cierto? O de pronto se reproducen, pero se reproducen con algo negativo. Una de esas tiene el material, tiene el contenido de la célula que está contaminada, que tiene el cáncer, pero entonces se reproduce más la célula cancerígena que la otra. Entonces, no hay sanación. Por ejemplo, digamos, en el caso de mi mamá, yo he venido entendiendo eso, ¿no? Mi mamá sufría mucho de gastritis. Entonces, ustedes saben que la gastritis va generando una cuestión acá como en la boca del estómago, pero entonces si las células de esa parte no se reproducen como debe ser para generar esa sanación, para volver a rehacer esa parte, quiere decir que queda una herida ahí y puede llegar a contaminarse, generar, o hay unas células que ahí se vienen a reproducir, que son las células cancerígenas que tenemos, ¿cierto? Se reproducen más rápido que las otras y ¡pum!, se regó el cáncer, ¿cierto? Entonces, eso va dependiendo cómo se vayan reproduciendo las células. Ahora, nosotros estábamos viendo que la quimioterapia es un tipo de medicamento, ¿cierto? Nos dice que es un medicamento para tratar lo que es el cáncer. Ahora vamos a hablar de lo que es la farmacología experimental. ¿Cómo pudimos llegar a este tipo de medicamentos? Resulta que cuando hablamos de farmacología experimental, son esos medicamentos que han sido usados para experimentar a ver si sirven o no sirven en un cuerpo. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá. Gerson, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, profe, dice, farmacología experimental. Hasta fines del siglo, ¿cómo se dice ese número, profe? Perdón. 19. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de las enfermedades eran productos de la naturaleza animada inanimada, principalmente plantas o partes secas de plantas, pero también frescas. Estas pueden contener sustancias con efectos curativo, terapéutico, pero también sustancias que pueden tener un efecto tóxico. La elección de un producto natural o de un extracto para el tratamiento de una enfermedad significa, por lo tanto, la administración de una serie de sustancias de eficacia posiblemente muy diferente. Por ello, la dosificación de una sustancia dentro de la totalidad del producto natural administrado está sometida a grandes variaciones según su procedencia, lugar del origen de la planta, obtención, momento de la cosecha y almacenamiento, duración y condiciones de almacenamiento. Por estos motivos, la relación de cada una de las sustancias entre sí puede variar de forma notable. En el principio del desarrollo se encuentra la síntesis de nuevos compuestos químicos. Se pueden obtener de sustancias estructuras complejas a partir de plantas. Por ejemplo, glucósidos cardíacos,
de tejidos animales, por ejemplo, heparina, de cultivos de microorganismos, por ejemplo, penicilina, o bien de células humanas, por ejemplo, urosinasa, o mediante métodos de ingeniería genética, por ejemplo, insulina humana. Cuanto más se conozca la relación entre la estructura y el efecto, tanto más dirigida por hacer la búsqueda de nuevos principios activos. Los ensayos preclínicos brindan información sobre los defectos de las nuevas sustancias. Los ensayos bioquímicos y farmacológicos o los ensayos sobre cultivos celulares o células y órganos aislados pueden servir para una primera orientación, pero como estos modelos no pueden imitar los complejos procesos biológicos de un ser vivo, los fármacos potencialmente deben ser administrados en animales. Recién estos ensayos pueden comprobarse si el efecto deseado se produce realmente y si no existen efectos tóxicos. Bueno, entonces, muchas gracias. Por eso hablamos de la farmacología experimental. Resulta que, si se dan cuenta, los fármacos se pueden producir a partir de diferentes cosas, o sea, los podemos obtener de plantas, de cosechas, de animales, ¿cierto? Todo nos puede servir para hacer un estudio a ver cómo nos puede ayudar o cómo puede ayudar a otros organismos. Entonces, miren que hablamos acá de ingeniería genética y vean que nosotros hemos venido hablando de genética desde antes. Nosotros empezamos toda esta tanda de ciencias, lo que les decía al inicio de la clase, empezamos a hablar sobre la medicina, la fisiología, la anatomía. La segunda clase hablamos de genética. Miren cómo todo es una unión de cosas. Por eso la ciencia es tan bonita, por eso la ciencia la tengo que ver un poco más allá, porque no es solamente ver un objeto, sino darnos cuenta que la parte química también juega un papel importante, porque vemos farmacología experimental ahorita, porque la farmacología experimental requiere que yo obtenga ciertos productos, hacerles unos análisis químicos, hacer una unión de ese análisis químico que realicé para poder generar una cura. Y en ese proceso de ese análisis de todas esas uniones, de todas esas células, de todo ese material que contienen los átomos, es que vamos a dar con la cura que supuestamente decimos que es para el cáncer, que supuestamente es la quimioterapia, ¿cierto? Entonces se generan todas esas posibles quimioterapias para poder sanar el cuerpo. Entonces, ¿por qué tocamos el tema del cáncer, de la farmacología, de la quimioterapia? Para que nos demos cuenta por qué la química de verdad es tan importante, por qué conocer de biología es importante, por qué tengo que conocer de genética, por qué necesito hablar de división celular. Miren que nosotros no estamos exentos de llegar a vernos enfermos de de un mal como este, ¿cierto? O sea, a mí nadie me dice, o sea, yo no puedo decir que Carolina nunca va a tener cáncer, o que Gerson nunca va a tener cáncer, o Jorge, o Yurani, o Brian, no sabemos, ¿cierto? O sea, el cuerpo puede variar en cualquier segundo, o sea, hoy estamos bien y mañana de repente nos hicimos un examen y resulta que una de nuestras células no hizo su debido proceso y terminamos enfermos de una enfermedad, o sea, terminamos con una enfermedad de estas. Y entonces yo no sé, bueno, tengo la enfermedad, pero me hablan de quimioterapia, yo no sé cómo es ese proceso, yo no sé qué es lo que tienen que hacer, yo no sé qué análisis han hecho, no sé qué tipos de quimioterapias hay. Miren por qué es tan importante todo este proceso de la ciencia, porque tengo que conocer que soy hecha de átomos, porque tengo que conocer que soy una mujer, en este caso si hablo de mí, pero ya cada uno lo asume, porque tengo que entender que yo como mujer produzco unas células a partir de un proceso de meiosis, la sanación de mi cuerpo se da a partir de un proceso de mitosis. Entonces yo ya empiezo a entender, ok, si estoy teniendo esta enfermedad, ¿qué está pasando con mis células? ¿Qué pasa con esas células que no están trabajando bien? ¿Qué químico de mis células
no se está produciendo como debe ser, Yurani. Profe, sí, usted tiene toda la razón. Digamos, de pronto no enterar de que tiene eso, de pronto sí, a veces de pronto el cáncer psicológicamente nos hace mucho más daño, ¿no? Y pues ya de También. pronto uno sabiendo cómo podemos ayudarnos, pues sabiendo de pues por qué viene todo, entonces de pronto ahí nos puede ayudar un poquito Y ahí viene, y acuérdense, no nos dará como tan sí, duro psicológicamente, entonces sí, es muy importante. exacto. Pero miren que ahí lo importante de saber lo de los cuatro humores. Entonces, nosotros estábamos viendo lo de los cuatro humores cuando empezamos a hablar de medicina, que hablábamos de Hipócrates, y entonces Hipócrates nos propone lo de los cuatro humores, ¿cierto? Entonces, si soy introvertido o si soy extrovertido. Si soy melancólico, si soy flemático, entonces soy introvertido. Si soy colérico o sanguíneo, soy extrovertido, que nosotros hicimos ese quiz. Creo que no sé si ustedes finalmente lo hicieron, ¿cierto? Porque con Jorge creo que hicimos el quiz. Entonces, si yo sé cuál es mi humor, si yo sé que soy colérico, si soy flemático, ¿cómo hago para nivelar para que también mi cuerpo esté bien? Porque es que el hecho que yo también tenga unas fortalezas o unas debilidades, cómo eso infiere en todo mi proceso, porque es que no solamente es el proceso que hacen mis átomos, que hacen mis células, ¿cierto? La reproducción celular, no, miren que hasta el hecho que yo interiormente, mi humor esté bien, también marca algo fundamental en el desarrollo de esas células. Entonces, ¿cómo nos unimos con todo, cierto? A veces uno dice, ay, pero es que está deprimido, listo, ¿y cómo hago para ayudar a una persona a salir de la depresión sabiendo que incluso una depresión puede generar un daño en las células, en los átomos, en todo, ¿cierto? Porque todo eso nos ayuda a estar mejor. Si estoy bien en todos mis cuatro humores, quiere decir que químicamente también voy a estar bien. Entonces, si químicamente estoy bien, mi cuerpo va a estar bien, porque pues soy química, o sea, todo por todo donde yo me vea es químico. Mi sangre es químico, mi cabello, mis ojos, el color de mis ojos, el color de mi piel, mi saliva, todo es químico. Entonces, pues nada, muchachos, ¿cómo les pareció su clase? Cuéntenme dudas, inquietudes, me van a decir, profe, esa clase estaba muy fea, qué clase tan mamerta, ¿qué me van a contar? Díganme, soy toda oídos, Brian. Nada, profe, a mí me gustó el resto de la clase. ¿Te gustó? Listo. ¿Qué dice Yurani? Bien, súper interesante, profe. De verdad que hay temas que uno a veces como que los deja pasar en alto y este me pareció genial, me encantó muchísimo, de verdad que sí. Para estudiar un poquito más, muy interesante, profe. Bueno, me Y pues alegra mucho lamento de eso. mamita, profe. Bueno, Gerson, ¿qué tienes que decir? No, profe, ya no quiero volver a sus clases. No, profe, al revés. Muchas gracias. No, no, la verdad uno entiende mucho. Y más con estos temas, digamos, de conociendo bien lo que es la medicina, desde el punto, digamos, desde las células, los átomos, ¿sí me entiende? Uno solo conoce cuando usted va al médico, que le dicen, tiene diabetes, tiene, digamos, resistencia a la insulina, bueno, todas esas enfermedades, pero uno realmente no estudia a fondo lo que es esto. Y es muy profundo, sí. Jorge, ¿algo que decir? No, profe, pues una clase muy chévere, No, una pues clase muy divertida, sí, muy entretenida, hubo harta participación, o sea, estuvo muy chévere, como dice Gerson, pues sí es verdad, uno no sabe los temas hasta que no se enferma. ajá, sí, ¿cierto? Pero Eh, pues nada, muchachos, muy chévere que hayan podido asistir. Me encantó verlos hoy. Ustedes saben que pues estas clases se les preparan con el hecho de verdaderamente ayudarlos a que aprendan, no más, o sea, más allá de simplemente saber que ustedes necesitan recibir el título,
lo ideal es que puedan recibir el título, pero que se queden con algo acá. A pesar que son solamente 4 clases, pero estoy procurando que estas 4 clases podamos abordar todos los temas de biología que verdaderamente nos sirvan y que verdaderamente los podamos sentir en lo que nos sirve a nosotros en el día a día. Ese es el sentido, porque pues para solamente hablarles y ponerlos a memorizarse cosas, pues no. En cambio, si lo toman de esta manera, me parece que es mucho más productivo. Entonces, pues nada, nos vemos el próximo fin de semana. Recuerden que tenemos que desarrollar la guía. Y pues nada, nos vemos el otro fin de semana. Dentro de 15 días, acuérdense que tienen clase de francés. Entonces los esperaré dentro de 20 días, mejor dicho. Vous pouvez parler le français très bien. Je suis. Entonces nos No, vemos. profe, a mí me va a ver de primeras cuando toques inglés. Eso. Ahí sí voy presencial y me conecto acá virtual. Li parli, güey. Los voy a escuchar hablar francés. ¿Sí ven? Me van a salir acá, mejor dicho, van a salir de acá médicos, genetistas, ingenieros bioquímicos, me van a salir químicos duros en quimioterapia y aparte de todo me van a salir trilingües, español, inglés y francés, no, mejor dicho. ¿Sí ven? Mejor dicho. Bueno, Profe, una preguntita. ¿Usted qué nivel de inglés tiene? yo no sé, yo creo que como, pues yo digo que B2. La verdad es que la última vez yo me hice ese examen de nivel de inglés hace rato, pero ahorita no sé. Yo también quiero hacer ese examen para saber, digamos, mi nivel de inglés. Yo después te mando el link para que te Porque puedas hacer, para que porque puedas hacer yo una hablo y prueba. todo con un amigo ahí, pues, por juegos, ¿no? Pero ya, digamos, para temas serios, pues ahí sí me corcha, porque... Hace 8 días estaba dictando seguridad y salud en el trabajo en inglés. Y ayer estaba dictando primera infancia, el técnico en primera infancia en inglés también. Es súper chévere. Se los recomiendo. Se los recomiendo para que tomen el técnico. Tomen el técnico. Tenemos inglés en el técnico. Súper chévere. Sí, yo sí lo hago después de junio, si Dios quiere, profe, con toda. Listo. Listo, listo. Bueno, Profe, una Liz, dime. pregunta, y digamos las guías, bueno, yo no sé si las estoy haciendo bien, digamos yo las estoy respondiendo ahí mismo en el computador, o sea, pues para no imprimir y sí, bueno. o sea, y no pasa Sí, nada. pues tú me mandas el archivo con las respuestas y ya. O si las tienes Listo. ahí en el computador, si no puedes, me mandas foto. Sí, o sea, es como la idea es como para no imprimir, sino hacerlas ahí mismo en el computador y no estar gastando uno papel y eso. Ok. Sí, también se puede. No hay inconveniente. Listo, profe, muchísimas gracias, un feliz fin de semana para todos. Chao, muchachos. Chao, Gerson. Chao, Jorge. Chao, Brian. Chao, Happy profe. Wednesday. Chao. Chao a todos. Bye. Gracias. Bye, bye.